¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, esta edición de día martes, una semana corta, día 2 de noviembre, y estamos comenzando nuestra revisión habitual de noticias. Gracias por acompañarnos a esta hora para revisar los temas más importantes en materia de economía, de finanzas, también del mundo de los negocios y por supuesto también con una patita siempre en el ámbito político. En el siguiente resumen vamos a revisar algunos de los temas que tendremos para la edición de este 2 de noviembre aquí en Agenda Económica AM. Y vamos a comenzar adelantándoles que en unos minutos, a eso de las 8:30, el Banco Central va a publicar el dato del IMASEC correspondiente al mes de septiembre. Hay expectativas importantes respecto a este número que debería mostrar algún descenso quizás ya respecto a los grandes números que vimos en agosto, de un crecimiento de 19,1%, de julio de un 18,1%, fueron los números que anteceden a este indicador del mes de septiembre. Y conocidos los datos sectoriales del INE, el pasado viernes hay algunos anticipos. Hubo una caída, por ejemplo, una variación interanual de 0,7% negativa para el índice de producción industrial, impulsado fuertemente por una baja en la producción minera, pero por el contrario, una alza de 4,3% en el índice de producción manufacturera. Esos son los antecedentes que tenemos para el IMASEC, que conoceremos el día de hoy a las 8:30. Al cierre de Agenda Económica tendremos el dato para lo que publique el Banco Central en esta mañana. Por otra parte, vamos a estar revisando también la antesala de la discusión sobre el cuarto retiro, que hoy día tendrá una jornada importante, porque se va a definir la fecha de votación en esta jornada para el proyecto de cuarto retiro en el Senado. Recordemos que este proyecto ya fue despachado desde la Comisión de Constitución, pero hay mucha tensión en el Parlamento, no solo en la Cámara Alta, también en los diputados, por tratar de acelerar el trámite de esta iniciativa, que podría calzar justamente con las fechas contempladas para el próximo proceso eleccionario. Y es esa tensión la que se está reflejando ya en las discusiones entre diputados y senadores para tratar de acelerar este proyecto en la sala, con todos los cambios que involucra, porque ya se vienen varias modificaciones para una iniciativa que ha sido vista con un ojo más crítico quizás en la Cámara Alta. Ya les contamos más detalles de la discusión en instantes. En una jornada que se prevé también intensa, veremos la votación del royalty minero. Está en trámite en la Comisión de Minería, segundo trámite para este proyecto, que recordemos fue despachado desde la Cámara de Diputados con una alza sustantiva de los tributos que debería pagar la industria minera, con un impuesto que ya no es a las utilidades, sino a la venta de las empresas mineras en nuestro país, y que podría llevar las tasas efectivas, dicen desde la industria, hasta cerca de 80%, en lo que podría ser una tasa absolutamente desproporcionada respecto a las referencias que hay también en otras partes del mundo. En el Senado se comprometieron a analizar en detalle el proyecto, y el acuerdo que hay con el gobierno es que efectivamente se llegue a un punto intermedio y alguna modificación que sea más razonable de acuerdo a lo que han planteado también las mismas autoridades. Veremos hoy qué es lo que se resuelve. Recordemos que en agosto se había aprobado la idea de legislar de este proyecto, pero con el espacio para hacerle cambios a una iniciativa que además está contemplada también en la discusión de la carrera presidencial. Por otro lado, en el mundo, la atención ha estado puesta en lo que está ocurriendo en la ciudad de Glasgow, en Escocia, desde el día domingo que se desarrolla en esa ciudad la COP26, esta cumbre por el clima que es sumamente importante, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista económico. Es una cumbre en la que hay hartas expectativas por tratar de llegar a algunos acuerdos relevantes, sustantivos, por parte sobre todo de aquellas grandes potencias de las fuentes más contaminantes en el mundo. Se han dado algunas señales por tratar de avanzar en esta línea. Una de ellas tiene que ver con un compromiso para avanzar en el combate a la deforestación, que involucraría un fondo millonario por más de 1.500 millones de dólares. Vamos a estar revisando detalles también de lo que ha ocurrido en el debate en Escocia en esta materia. Por último, cerramos nuestro resumen de noticias adelantándoles algunos temas y dando puntos de referencia para el comportamiento de los mercados el día de hoy. Así están operando las bolsas en Europa a esta hora de la mañana, con un alza de 0,17% para el Eurostoxx, con una caída de 0,52% para la bolsa de Londres, mientras que el DAX alemán a esta hora está operando en terreno positivo con un alza 0,47%. El Nikkei japonés más temprano cerró sus sesiones de transacciones con una caída de 0,43%. El IPSA, en tanto, está
cerrando la semana pasada, recordemos que ayer no hubo operaciones, en terreno negativo, mientras que el dólar está subiendo la semana pasada al cierre de la semana con un alza hasta los 810 pesos. Veremos cómo comienza el día de hoy el tipo de cambio en unos minutos. Por último, el Dow Jones ayer cerró con una ganancia 0,26%. Ya veremos cómo eso impacta también el arranque de la bolsa local en sus transacciones de este martes 2 de noviembre. Bien, partimos entonces revisando detalles de la discusión sobre el cuarto retiro, la presión que hay desde muchos parlamentarios, sobre todo diputados, por tratar de que esta iniciativa se tramite lo antes posible. Acusan una dilación de parte de los senadores que el día de hoy van a definir efectivamente cuál es el cronograma y cuándo se votaría este proyecto para un cuarto retiro desde los fondos previsionales. En el Senado hay una mirada, ya lo decíamos, más crítica. Hay interés también por ver algunas indicaciones y cambios importantes, por ejemplo, en materia de rentas vitalicias. En la siguiente nota vemos la antesala del debate que se dará el día de hoy en la Cámara Alta. Saqué los 3 retiros y necesito el cuarto para poder ir al médico. Hace 2 años que no voy, tengo problema al corazón, al cerebro, y no he ido por temor del COVID. Tal como Alín, son muchos los que están esperando la aprobación del cuarto retiro de fondos. Otros, por el contrario, creen que el proyecto se ha utilizado como una estrategia política. No, por ningún motivo, porque ya encuentro que es demasiado ya, la gente se mal acostumbró y además que lo están utilizando políticamente más el cuarto retiro para los candidatos, los malos candidatos que tenemos realmente en este momento para presidente. Lo cierto es que el futuro del proyecto aún es incierto en el Senado. Recién este martes se fijaría la fecha para ser votado en general en la sala. De aprobarse la idea, retornará a la Comisión de Constitución para ser vista en particular. Necesitamos acuerdo. Vamos a tratar de construirlo. Yo creo que es importante que se construya y poder resolver la incógnita que existe si hay o no ánimo de aprobar la idea de legislar con obviamente los perfeccionamientos que este proyecto necesita. Los acuerdos de los que habla la presidenta del Senado se necesitarán no solo para legislar, sino que también para aprobar el proyecto. Hasta ahora no están los 26 votos que requiere la Cámara Alta. Nosotros creemos que debido a este nuevo cambio de fecha, que los votos no están. Aquí tenemos que decir que hay una mirada bastante transversal respecto a que el proyecto no es un buen proyecto, el que llega a la Cámara de Diputados. Los que hoy día persisten por no querer transparentar su posición, es decir, no querer aprobar este cuarto retiro, están de suyo oponiéndose efectivamente a que terminemos también con la AFP. Desde el oficialismo emplazaron a la oposición por no lograr poner el proyecto en la tabla para esta semana, apelando a su mayoría en el Congreso. De todas maneras, hay algunos que creen que aún se puede modificar el calendario. Hacemos un llamado a la mesa del Senado para cambiar la tabla y poner el día martes o miércoles el proyecto de cuarto retiro para votarlo en general y luego habilitar la posibilidad de formular indicaciones. Sinceremos las posiciones, no sigamos dilatando esta situación. No puede ser que se esté cambiando la fecha momentos antes de la elección. Eso no corresponde. Lo que corresponde es que se vote este proyecto, guste o no guste. El cuarto retiro comenzará otra semana decisiva y aunque se acelere su tramitación, probablemente no estará la resolución final antes del 21 de noviembre. Bien, hubo reacciones, por cierto, de parte del gobierno, que ha mantenido invariable su postura sobre este proyecto con una mirada crítica y de rechazo, en definitiva, a esta iniciativa. Según los antecedentes del gobierno, serían 5,6 millones de afiliados los que quedarían con saldo cero en sus cuentas. Escuchemos al subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, refiriéndose al trámite de la iniciativa. El cuarto retiro es un mal proyecto y con independencia del calendario de votación, nosotros esperamos que se rechace, porque eleva la tasa de interés, porque sube el costo de vida para las personas y porque erosiona aún más las pensiones de nuestra clase media y los sectores más vulnerables. De aprobarse el cuarto retiro, 5.600.000 personas se quedarían con cero fondos en sus cuentas individuales. Y quienes lo están promoviendo lo hacen o bien para terminar con el sistema de capitalización individual o bien con fines electorales. Por eso nosotros esperamos que este proyecto no avance.
Bien, vamos a ir a otro tema, pero vinculado sobre todo al debate en materia de pensiones que se está dando en nuestro país, con propuestas como la del candidato presidencial Gabriel Boric de terminar con el sistema de AFP. Estos antecedentes que vamos a conocer son bien relevantes para la discusión general. Las ganancias de las AFP subieron un 16% al tercer trimestre, impulsada fundamentalmente por mayores ingresos. A septiembre, las administradoras de fondos de pensiones obtuvieron ganancias por 350 millones de dólares. Recordemos que las AFP obtienen sus utilidades en base a la comisión que cobran por cada uno de los afiliados que están dentro del sistema. Es en base a esa comisión y no al rendimiento de los multifondos que está determinado en buena parte las utilidades de las AFP. ¿Y qué es lo que incidió fundamentalmente en este resultado de estos 350 millones de dólares? Fundamentalmente mayores ingresos. Subieron 6% hasta el mes de septiembre y de esa forma llegaron a más de 706 mil millones de pesos en el tercer trimestre, de hecho, de la mano de una recuperación del mercado laboral en la medida en que hay más personas contratadas formalmente, hay más afiliados que están pagando su comisión y de esa forma los ingresos aumentaron 10% y las ganancias en el tercer trimestre subieron más de 50%. Ese es el análisis que hacen y que trae publicado hoy día el diario Pulso. De hecho, el gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes, en conversación con La Tercera, dice que fundamentalmente el aumento de ganancias se explica por esta alza de ingresos que fueron inferiores derivados de la baja en la actividad laboral por el COVID-19. En general, los resultados están en línea con lo que se registra históricamente en las administradoras, es lo que decía Fuentes en conversación con el diario Pulso. Bien, 8:12 minutos. Nos vamos a otro tema. Ayer Gabriel Boric, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, presentó su programa de gobierno oficialmente después de algunas semanas de espera debido a ajustes de última hora, como explicaron desde el comando. Finalmente se entregó este documento de más de 200 páginas que condensa la propuesta de gobierno que está planteando el bloque compuesto por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Era esperado este documento porque detalla de alguna manera bien cuáles son los pasos a seguir, cuál es el cronograma, las medidas que se van a implementar en lo que desde el mismo comando han definido como un proceso de 2 tiempos. Una primera parte con medidas más urgentes y un segundo punto que estará determinado fundamentalmente por el proceso constituyente y también por la marcha de la economía. Este documento de 227 páginas tiene 53 cambios concretos para un nuevo Chile, así se titula, y es fruto del proceso de participación también de más de 33.000 personas y de los ejes más relevantes, el candidato Gabriel Boric ha enfocado principalmente en un proceso de descentralización, de feminismo, de crisis climática y trabajo digno como algunos de los ejes. Ya vamos a revisar algunos de los detalles más relevantes de esta propuesta en materia económica. Escuchemos primero lo que dijo el candidato presidencial Gabriel Boric. Tenemos la convicción de que estamos en un cambio de ciclo político en Chile y que por lo tanto eso requiere de esfuerzos extraordinarios. El costo de nuestro programa es de 8,5 puntos del PIB y la reforma que estamos proponiendo en materia tributaria busca alcanzar esa recaudación. Además, sabemos que esto no se logra en la noche de la mañana, por lo tanto nos hemos puesto un horizonte de 2 periodos y, por cierto, estimulando el crecimiento, la inversión y protegiendo a las pymes. Nosotros hemos dividido los tiempos de las reformas, hemos priorizado partiendo por la reforma en salud. Estamos conscientes de los pocos márgenes que nos deja este mal gobierno. Bien, ahí el mensaje, un resumen, una síntesis que hizo Gabriel Boric. Veamos algunos detalles de propuestas, sobre todo en el ámbito económico, de las que plantea este programa de gobierno que ya se ha oficializado el día de ayer. Aquí hay algunos de los lineamientos más relevantes. Habla de una pensión mínima de 250.000 personas para todos los jubilados mayores de 65 años en el caso de los hombres, mayores de 60 en el caso de las mujeres, que es fruto además de un fortalecimiento del pilar básico solidario. Pero hay cambios relevantes en materia de pensiones porque se propone terminar con el sistema de AFP, generar un modelo mixto donde se permite la posibilidad de que las personas sigan con el sistema de AFP, aquellos que ya quieran mantener allí sus ahorros, pero las cotizaciones de aquí en adelante irían a un ahorro colectivo, es lo que
han planteado. Claudia Sangüesa el fin de semana profundizaba en este punto. La economista, una de las principales integrantes del equipo económico de Gabriel Boric, planteaba derechamente que se transita un sistema con derecho a la seguridad social en base a ese ahorro colectivo. Otro de los puntos relevantes, un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Es la meta que tiene este proyecto de gobierno para el último año de los 4 que podría aspirar Gabriel Boric. De esa forma se va transitando de manera escalonada. ¿Qué pasa con las pymes y las microempresas? Bueno, habría un apoyo del Estado, es lo que plantea este programa de gobierno. La jornada laboral se reduciría a 40 horas. Esta iniciativa, que está en trámite en el Congreso, respaldada fundamentalmente por el Partido Comunista, es uno de los ejes también en materia de trabajo digno, como lo ha definido el candidato de Apruebo Dignidad, y se buscaría llegar a 40 horas laborales a la semana. Y por último también aparece como destacada la empresa nacional del litio. Por supuesto que hay muchas más propuestas, pero hemos escogido estas 4 como referencia dentro de las materias económicas. Hay un punto bien relevante en el que vamos a profundizar también, tiene que ver con la reforma tributaria que ha planteado Gabriel Boric, que lo que busca es recaudar 8,5% del Producto Interno Bruto en una reforma tributaria bien relevante. Estos son los puntos que componen precisamente el desglose de la reforma tributaria, un nuevo impuesto a la renta, que es más bien una desintegración total del sistema tributario, es decir, desintegrar lo que pagan las empresas de lo que pagan las personas, aportaría cerca de un punto o un 1% del PIB. Reducción de exenciones permitiría también recaudar otro punto porcentual del Producto Interno Bruto. El impuesto a la riqueza, el llamado impuesto a los súper ricos, recaudaría 1,5 puntos, mientras que los impuestos verdes lo harían en 1 punto porcentual. Sigamos revisando esta gráfica que tiene más antecedentes también para completar este esquema que, al menos en el programa, en la tabla estaba definido como 8% del Producto Interno Bruto. Estos son los últimos componentes también de esta iniciativa. Además del impuesto verde que contempla el programa, también está establecido una lucha más directa, han dicho desde el comando, a la evasión y a la elusión como otra forma de recaudar impuestos, además de un nuevo royalty a la minería. Recordemos que este proyecto está en trámite, como les contábamos en nuestro resumen. Esta iniciativa hoy día se vota en la Comisión de Minería. Ahí está el detalle precisamente. Ese proyecto podría aportar 1 punto porcentual más. Las medidas contra la evasión y la elusión, 2,5 puntos. Este detalle es bien relevante porque hay harta discusión y dudas también respecto a la efectividad que tengan algunas de estas medidas, en particular la del combate a la elusión y a la evasión, y también el impuesto a los súper ricos, como 2 puntos importantes de los que han sido cuestionados hasta ahora en una reforma tributaria que busca recaudar 8 puntos del PIB en un plazo de 6 años, en 2 tiempos de gobierno, han dicho desde el comando de Gabriel Boric. 8:19, nos vamos al corte. Tenemos más informaciones para ustedes aquí en Agenda Económica. Volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica. Como la cortina ya lo anunciaba, vamos a conversar sobre la COP26 que está en desarrollo en Glasgow, en Escocia, donde los líderes del mundo se están reuniendo para lo que muchos dicen es la última oportunidad que tenemos para enfrentar el cambio climático y evitar un proceso que sería ya irreversible y de consecuencias catastróficas para la humanidad. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la primera jornada de trabajo de los líderes mundiales que están reunidos en la ciudad escocesa. Boris Johnson, el primer ministro británico, Emmanuel Macron, Angela Merkel, entre otros. Joe Biden, por supuesto, se han reunido para esta sesión de trabajo donde se buscan acuerdos concretos, más ambiciosos también. Y la primera sesión no fue del todo esperanzadora, sobre todo porque hay algunos procesos que están más lentos de lo que se quisiera. Por ejemplo, según reportaba la agencia AFP, la India se comprometería a llegar a la carbono neutralidad recién para el año 2070, siendo uno de los países contaminantes importantes dentro de Asia y una fuente fundamental para alcanzar un acuerdo más ambicioso. Era una noticia algo desesperanzadora, pero por otra parte se han ido alcanzando algunos puntos relevantes. Por ejemplo, un histórico
histórico acuerdo para entregar 1.500 millones de dólares para proteger los bosques. El Reino Unido, Noruega, Alemania, Estados Unidos, Holanda, además de donantes privados, se han comprometido en esta cumbre del clima a apoyar con financiamiento directo a los pueblos nativos, a comunidades locales también, guardianes del 80% de la biodiversidad de la tierra, reporta el diario El País de España. Y este puede ser un primer paso para ir alcanzando algunos acuerdos más relevantes en términos concretos y bien específicos, que es lo que se espera precisamente para esta cumbre. De hecho, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ha dicho que estamos cavando nuestras tumbas con la falta de acuerdos concretos para alcanzar esta meta, este objetivo de llegar a 1,5% del aumento de temperatura a nivel global para el año 2030 y ponerlo como un techo y que no se avance más allá de esos niveles que ya son de todas maneras catastróficos para nuestro planeta. La jornada sigue, por supuesto, este proceso se va a extender ya por más de una semana y de esa forma entonces se buscará ir alcanzando algunos acuerdos. Tendremos probablemente más novedades, pero era relevante la presencia sobre todo de los líderes mundiales en esta cumbre, donde se esperan señales concretas en avanzar en un plan global para enfrentar esta materia. Bueno, y esta reunión estuvo antecedida por ese encuentro, lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, la cumbre del G20, de las 20 grandes potencias económicas mundiales que se reunieron en Roma, en Italia, para tratar de distintas materias. Uno de ellas tenía que ver precisamente con el G20, donde se acordó esta idea de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, aunque sin los anuncios concretos que se esperaban. Sí hubo más novedades respecto a esta idea de establecer un impuesto global empresarial de 15%. Ese punto sí se acordó en la reunión en la que participaron los principales líderes de estas potencias, los líderes políticos, y donde se dio luz verde a esta iniciativa que Estados Unidos sobre todo ha tratado de impulsar. Se adoptó un impuesto mínimo global de sociedades al menos de 15% para alcanzar un sistema tributario, han dicho las autoridades, más justo, pero sobre todo evitar que las empresas puedan beneficiarse de regímenes fiscales que sean más blandos en un momento donde la necesidad de recaudar más es bien clara y donde países como Estados Unidos están proponiendo precisamente generar un consenso global para evitar que ciertos puntos, paraísos fiscales, se puedan beneficiar y generen de alguna manera un sistema de elusión de impuestos a nivel global. Es un acuerdo relevante, es un mecanismo que se podría ir adoptando en la medida en que más países se vayan sumando. Ya se había alcanzado el acuerdo de los países de la OCDE y lo que busca es que finalmente las empresas no solo paguen un 15%, sino que paguen impuestos tanto en el país que alberga la sede central como en los países en los que operan, para tratar de combatir estos mecanismos que muchas grandes empresas han diseñado para eludir el pago de impuestos. Bien, 8:26, vamos a ir a otros temas. De vuelta en nuestro país, les contábamos que hay expectativas. En unos minutos conoceremos el IMASEC del Banco Central correspondiente al mes de septiembre. En unos minutos ya tendremos ese detalle. En la siguiente nota, un resumen de noticias con lo más importante que ha ocurrido en los últimos días. La recuperación económica se desaceleró en septiembre. Según las últimas cifras del INE, la producción industrial cayó 0,7%, siendo la primera contracción desde febrero, y una fuerte caída respecto a la escalada de 4,2% en agosto. El sector que más impactó fue la minería, que cayó 7,3% en 12 meses, mientras que la producción manufacturera creció 4,3%, la electricidad, gas y agua 5,7% y finalmente el comercio aumentó 17,9%, el número más bajo desde marzo. En línea con estos números, el mercado prevé un ritmo más lento en la actividad económica de septiembre, ya que se espera un crecimiento anual del IMASEC en torno al 12%. El presupuesto avanza en el Congreso. Durante el jueves en la noche, el erario de 2022 fue despachado por la Comisión Mixta. El debate estuvo marcado por la intención de los parlamentarios de avanzar en una ley sobre reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis social. Aún así, ahora el proyecto quedó listo para que la Cámara y el Senado lo revisen. Las partidas de 9 ministerios fueron rechazadas, mientras que el resto fue aprobado y con algunas indicaciones.
Codelco saca cuentas alegres para el Estado. Entre enero y septiembre casi cuadruplicó sus excedentes en comparación al mismo periodo 2020. La gestión, el mayor precio del cobre que ha anotado récords este año y el aumento en la producción hicieron que los excedentes llegaran a 5.249 millones de dólares, es decir, 367% más que los primeros 9 meses del año pasado. Además, la producción superó en 20.000 toneladas a la registrada al tercer trimestre en 2020, pese a las huelgas ocurridas en la división andina. Buenas noticias recibió la TAM. Junto con lograr más plazo para presentar su reorganización en el marco del capítulo 11, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aprobó el acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica, Delta y la Aerolínea Nacional. Esto luego de que ambas compañías pactaran una alianza estratégica para las rutas hacia Norteamérica. Con el fin de proteger la libre competencia, el acuerdo, según la FNE, mitigará los riesgos luego de que Delta adquiriera de forma indirecta el 20% de la participación de la TAM en septiembre de 2019. CMPC también hizo noticia este viernes. La papelera acordó la compra del 100% de las acciones de la firma brasileña Carta Fabril por un monto cercano a los 200 millones de dólares. Esto significará una producción total de 380.000 toneladas anuales de papel tissue en Brasil, sumando las operaciones actuales en dicho país, más las fábricas de la firma Cariocas ubicadas en los estados de Río de Janeiro y Goiás. Se espera que la transacción se concrete en los próximos 150 días. Bien, 8:29, nos quedamos atentos entonces a lo que en unos segundos más va a publicar el Banco Central. Como ya veíamos en el resumen, el IMASEC del mes de septiembre debería ser mucho menor que lo que habíamos visto en los meses previos. Claro, había un desajuste quizás que elevó con fuerza el IMASEC de los meses anteriores a un 19% en agosto, un 18% en el mes de julio, y tenía que ver con la baja base de comparación de los meses, de los mismos meses del año 2020, cuando se produjo la fuerte caída en la economía nacional provocada por el COVID-19. Bueno, la semana pasada se conocían detalles de la encuesta de expectativas económicas y en esa encuesta los actores del mercado, según lo que recoge el Banco Central, proyectaban un IMASEC que iba de los más pesimistas en torno a un 10% a los más optimistas en torno al 16,3%. Son esos los números que se proyectaban en esta encuesta que realiza el Banco Central entre los actores de mercado. Ya ha sido publicado el IMASEC en el sitio web del Banco Central. Tenemos la información, la estábamos esperando. De acuerdo con la información preliminar, el IMASEC de septiembre de 2021 es de un 15,6%. Esa es la cifra entonces que proyecta o que entrega más bien el Banco Central, el indicador mensual de actividad económica en comparación con el mismo mes del año anterior. La serie desestacionalizada, es decir, el crecimiento del mes de septiembre respecto a agosto, muestra un aumento de 1,7%. Todos los componentes del IMASEC crecieron, dice el Banco Central, respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la contribución de las actividades de servicios y en menor medida de la producción de bienes y del comercio. La producción de bienes crece un 7,5%, el comercio creció 20,3% año a año y los servicios lo hicieron en un 19%. El único sector en terreno negativo fue el de la minería, que tuvo una caída 0,8%, es lo que plantea el IMASEC del mes de septiembre. Un dato que probablemente está en la parte más alta de lo que esperaban en el mercado, 15,6%, por sobre el promedio, por cierto, de las expectativas que tenían los actores del mercado local. Vamos a ver cuáles son las reacciones y el análisis, pero da la impresión de que este IMASEC muestra que la economía sigue en un ritmo muy acelerado y ratifica las proyecciones probablemente en el rango más alto de crecimiento de este 2021. Reacciones, el análisis lo tendremos durante el día, por supuesto, aquí en CNN Chile, ante este dato, el IMASEC de septiembre de 15,6%. Bien, un poco pasados, esperando este dato, entonces cerramos esta edición de Agenda Económica. Ya vienen las noticias internacionales con Jacinta Molina en Conexión Global.